Buenas a todos y bienvenidos seáis. Beatriz era una preciosa niña de 6 años que vivía junto a su abuela, y la vida no había sido nada fácil para ella, ya que a su tierna edad ya había sentido el desprecio de las personas que pensaban, ojo a esto, que la muerte de sus padres fue culpa de ella. Hacía 3 años que la chiquilla había perdido a sus padres en un grave accidente de coche, y desde ese momento, como es lógico, ya nada volvió a ser igual para ella, aunque su abuela intentaba que tuviera una vida feliz dentro de lo que se podía. La niña siempre se acordaba de sus padres, y todo el mundo se quedaba sorprendido de cómo una niña tan pequeña, solo tenía 3 años cuando sus padres fallecieron, podía acordarse tan claramente de ellos. Esa terrible tarde, aquel día desgraciado, volvían de pasar la tarde en el bosque, donde a la niña le encantaba ir a Beatriz, y cuando tocó la hora de volver a casa, ella no quería y de muy mala manera se metió en el coche. En un momento dado, Beatriz ya se puso a chillar y a darle patadas al sillón de su padre que iba conduciendo, y en ese momento el padre se volvió para intentar consolarla y no se percató de que el coche se había salido del carril, y cuando vino a darse cuenta ya era demasiado tarde y chocó frontalmente con un árbol. El accidente fue de tal gravedad que sus padres murieron en el acto y la niña quedó gravemente herida. Después de estar un mes en el hospital luchando por su vida, por fin pudo volver a casa con su abuela, no sin antes sentir el desprecio de sus tíos y familiares que le echaban la culpa del accidente por ser una niña malcriada. Beatriz, desde aquel día desgraciado, se pasaba las horas sentada sola en el jardín de la casa de su abuela. Era verano y para colmo no había colegio, y entonces pasaba los días y allí se quedaba, sola sentando mirando hacia la nada. Su abuela estaba desesperada, no sabía qué hacer para que saliese a jugar con otras niñas. Ella siempre se negaba, desde hacía 3 años no había vuelto a sonreír, y un halo de melancolía se había quedado grabado a fuego en el semblante de la chiquilla. Por fin, después de tanto insistir su abuela, consiguió que asistiera a unas actividades extraescolares que había organizado el ayuntamiento del pueblo. Con muy pocas ganas, se preparó aquella mañana y se dispuso a salir hacia las clases. Eran clases de lectura, de manualidades, de juegos de mesa, un sinfín de actividades para que los niños que no salían del pueblo durante el verano estuvieran entretenidos. A Beatriz le encantaba leer a pesar de ser tan pequeña. Además era una actividad que podía hacer sola, pues seguía sin querer juntarse con nadie. Todos los días, cuando llegaba a clase, cogía 2 cuentos y se iba al banco de la entrada a leerlos. La niña y los niños que elegían la lectura se podían ir con los libros al gran patio donde estaba la fuente y allí poder leer tranquilos sin que nadie les molestara. La pequeña Beatriz siempre se iba a leer al mismo banco, un bonito banco de madera barnizada que había a la entrada de ese patio, retirada de todo el mundo que allí estuviera. Cuando la niña llevaba 3 días yendo a leer, se le acercó una persona. Beatriz nunca la había visto antes por allí. Supuso que era alguien que había contratado, pues había escuchado a los maestros decir que debido a la gran influencia de niños y niñas de aquel año iban a tener que contratar a un par de maestros más. Y ciertamente, queridos amigos y amigas, ese hombre era nuestro maestro. Perdón que me emocione con la bella experiencia de Beatriz, pero Beatriz al principio no hacía caso a ese hombre, ya que a la niña no le apetecía hablar en realidad con nadie, no con él en especial. De reojo miraba a aquella persona y había algo en su cara que le era familiar. Aquellos ojos que la miraban con tanto amor y ternura ya los había visto ella antes. Una de las tardes que aquella persona se le acercó, le preguntó que por qué siempre estaba tan sola, por qué no jugaba con otros niños, y Beatriz lo miró muy seria y con lágrimas en los ojos le dijo que no quería que nadie más muriese por su culpa, por estar cerca de ella. Aquellas palabras desconsolaron a aquel hombre. Pensaba que como un ser tan pequeño podía tener esa alma llena de culpabilidad y esos ojos tan tristes. La cogió de la mano y, sabedor de su madurez a tan corta edad, la miró a los ojos y le dijo: «Perdón, tus ojos son la lámpara de tu cuerpo».
le dijo, perdón, tus ojos son la lámpara de tu cuerpo y si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si estás nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. La niña conocía muy bien aquellas palabras, pues la Biblia y la fe que le inculcó su abuela le había ayudado mucho a sobrellevar la pena de la pérdida de sus padres. Las semanas y los meses fueron pasando y el verano llegaba a su fin. Aquella era la última semana de las actividades extraescolares. Beatriz se levantó muy triste aquella mañana, pues no quería que aquello acabase. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan feliz como en esos últimos 3 meses. Cuando de nuevo estaba sentada en aquel banco esperando que llegase el maestro para hablar con él, una niña se acercó y le dijo que si quería ir a jugar con ella. Beatriz, la niña, se quedó callada y al levantar la cabeza vio al maestro al lado de ella. La niña se fue y Beatriz empezó a llorar. El maestro, que va con doble sentido en este caso, le dijo que no tenía que tener miedo por lo que le pasó, ya que no fue culpa de ella, sino que Dios así lo quiso. Dios quería que sus papás se reunieran pronto con él. Beatriz, la chiquilla, empezó a llorar con más sentimiento aún, y él le dijo de nuevo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y en aquel momento Beatriz levantó la cabeza, y él le secó las lágrimas y le dijo, vete, juega y sé feliz. Y así es como empezó una nueva vida para ella, una vida sin culpa, sin penas. Sabía que nunca podría olvidar a sus padres, es lógico, pero ya no lo recordaba con esa tristeza y con esa ira. Ahora lo recordaba con amor y sabiendo que algún día se volvería a reunir con ellos, pero para no separarse nunca más, para toda la eternidad. La abuela de Beatriz acompañó a su nieta el último día de las clases extraescolares. Quería hablar con ese maestro, ese profesor que le había devuelto la felicidad a su nieta y darle las gracias por todo lo que había conseguido. Al llegar al centro, la niña salió corriendo hacia el banco para hablar con el maestro. Quería despedirse como se merecía de él. Mientras tanto, su abuela hablaba con las coordinadoras para decirle que quería hablar con aquel maestro para agradecerle todo. La coordinadora le dijo que allí no había ningún maestro con esa descripción. Ella dijo, la abuela, que no podía ser, puesto que su nieta había estado hablando con él durante todos esos meses, y él había hecho una gran labor para con ella, consiguiendo que volviese a ser la misma niña risueña de hacía años atrás. La coordinadora, junto con la abuela, se dirigieron al banco donde siempre se sentaba Beatriz a leer, y allí le preguntaron por el maestro, por esa persona con el que ella había estado hablando esos meses. Beatriz miró a su abuela y le dijo que ya se había ido porque había cumplido una misión, la misión por la que había venido. Su abuela la miró extrañada y le preguntó que qué misión era aquella. Y Beatriz, la niña, le dijo la de sacarme de las tinieblas. Le explicó quién era, le dijo que su rostro le fue familiar desde un principio, pero no sabía de qué, y que desde ayer ya supo realmente quién era, que era Jesús, nuestro Señor, que había bajado a la tierra para salvar a un alma pura e inocente de la oscuridad. La abuela miró a los ojos a su nieta Beatriz y supo que era verdad todo lo que decía, que ninguna otra persona hubiese logrado lo que él consiguió. Se hincó de rodillas en el suelo esa mujer y con lágrimas en los ojos miró al cielo y dio gracias por haber salvado a su nieta. A partir de ahí, Beatriz, pues fue una niña normal y comenzó a jugar con otros niños y niñas y se le había vuelto a encender sobre todo el brillo en sus ojos. Nunca hay que dejar de creer en él, puesto que es la luz del mundo. El que le sigue no andará entre tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Un abrazo muy grande para todos y todas, muchísimas gracias como siempre, y hasta la próxima.